Normas APA, séptima edición. Guía para la citación y referenciación. Además, tenemos más material que en este caso ya es elaborado por la Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial en colaboración. A ver si lo enseño. Pero bueno, ahora, cuando termine de presentarme. Soy Francisco del Pozo y soy, entre otras cosas, preparador de oposiciones, solo jueces y fiscales. He escrito publicaciones sobre oposiciones, que las conocéis sin duda. Si no, ya sabéis, las tenéis a vuestra disposición, lo dejaré en la descripción del vídeo. Actualmente llevo muchísimo tiempo trabajando como magistrado juez en Madrid. Y tengo un canal de oposiciones, el Opos Channel. Os doy la bienvenida. Ya sabéis que es muy importante para la viabilidad, para la continuidad del canal, que le deis al like, que os suscribáis y que me compartáis. Dicho esto, ya sabéis que aquí no creemos en los unicornios de colores, ni tampoco creemos en la suerte. Nos procuramos nuestra propia suerte y hacemos que los éxitos vengan a nosotros. Comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer la correcta cita de artículo. Bueno, pues si habéis visto esto que he abierto aquí en el ordenador de las reglas APA, lo primero que os estaréis planteando es ¿qué son las reglas APA? ¿Y qué es ese libro que has mencionado de la Real Academia Española sobre esto de cita de leyes? A ver, este es un tema que traté en su día, hace ya varios años, cuando empecé en Instagram. Con el formato propio de Instagram, lamentablemente, tampoco es posible hacer las cosas de forma más extensa y desarrollada, pero sobre todo, lo que más tendría que destacar es que se generó, no diría yo, se generó cierto desengaño y preocupación, porque en efecto ocurrió que hubo gente que se preocupó. Hubo quien me preguntó y yo respondí sobre cómo hacer, como me ha pasado en esta ocasión, que el otro día uno de vosotros en el canal me preguntaba cómo citar los numerales o ordinales del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española. Y en aquel momento, también hace ya años, se planteó esto y yo dije, pues mirad, creo que la forma correcta, entre otras muchas, para hacer exposiciones orales es utilizar la tercera persona del singular, no la primera, y mucho menos la primera del plural. Utilizar la fórmula reflexiva. Los artículos, hacerlos de esta manera, hacer la referencia a cita sin utilizar la expresión punto, porque el punto se escribe, pero el punto no se habla. Las leyes, de la misma forma, no llevan barra, aunque sí la llevan escrita, cuando uno habla no se dice barra. Y hubo quien me escribió: pues estoy habituado a decir la ley 1 barra no sé qué, la ley 6 barra 1985, ley orgánica del Poder Judicial, o la ley 1 barra 2000, ley de enjuiciamiento civil. Y digo yo, bueno, pues me parece muy bien, si lo entiendo y lo admito. Había que me decía, además es que lo he comentado con mi preparador, y me dice mi preparador que eso es una chorrada, que no está, yo no voy a suspender el examen por decir barra, por decir punto. Es cierto. Cuando estás bien preparado, cuando realmente tienes el contenido, cuando eres capaz de recitar y te sabes todo esto como hay que sabérselo, en función de cada oposición, ojo, no todas las oposiciones son iguales, pero cuando uno ha dado las respuestas correctas, cuando uno tiene que leer o recitar y lo hace de forma tal que tiene una dicción, una pronunciación, cuando sabe introducir las inflexiones, cuando uno tiene el contenido en la cabeza, cuando uno es una especie de grifo al que se le abre la manilla y el contenido empieza a fluir con un caudal consistente, cuando uno tiene un discurso sólido, cuando uno tiene un discurso creíble, verosímil, en el que no hay fisuras ni lagunas y los contenidos son certeros, evidentemente el que digas el artículo 149.1, a mí personalmente, a mí particularmente y a muchos les chirría, o a otros les parecerá que le estás dando una patada en el trasero cuando dices la ley 39/2015, les darás una patada en el trasero, sin duda, pero no por eso vas a dejar de aprobar. Entonces eso es cierto. Ahora bien, yo siempre también digo otra cosa. Si las cosas se pueden hacer, mejor hacerlas bien que hacerlas medio pensionistas o hacerlas mal. No digo que decir punto o barra sea hacerlas mal. Entonces, cuando dicen que alguien dice que eso es una tontería, que no es correcto, pues yo digo, no, si tampoco lo he inventado yo. Quiero decir, aquí hay una serie de instrucciones que ya vienen desde hace muchísimo tiempo, que nos han sido dadas por instituciones que se han dedicado a esto y no me lo estoy inventando yo. Además, a poco que uno hable con juristas que vea que tengan experiencia, que tengan prestigio, que saben escribir, cuando uno maneja, cuando uno está habituado a esto, uno se da cuenta, o cuando uno escucha a un profesional bien formado,
que la barra y el punto generalmente queda fuera del discurso. A todo el mundo se le escapa una barra y un punto. Y por supuesto, digo, si esto es una cuestión de estilo y de forma, aunque a veces las formas importan mucho. Con esto quiero decir que nadie va a perder unas oposiciones, nadie va a dejar de ganar o perder un juicio por decir un punto o por decir una barra, es cierto. Pero en caso concreto, mi caso concreto, de mis opositores, y digo mis porque lo siento como propios, los que preparan conmigo, yo siempre les corrijo todo esto, digo, no utilices la primera persona del plural, no utilices el plural majestático, porque no somos el Papa, ni somos un rey, ni somos los autores de un texto en plural. Y aunque fueses un autor de un texto en singular, una oposición, como jueces y fiscales, lo que estás haciendo es citar textos que han elaborado otros, no el tuyo propio, aunque hayas tú confeccionado tus apuntes. Tus apuntes contienen citas o referencias a otros autores, desde Carneluti, Chiovenda, pasando por Diez Picazo, lo que fuere, con lo cual tampoco eres tú el autor. Si no eres el autor de un texto, no puedes utilizar la primera persona, ni del singular ni del plural. Alguna vez alguien me dijo, es que estoy estudiando las oposiciones con mis apuntes. Entonces, si son mis apuntes, yo soy el autor de su contenido. Pues dependerá. Si tú has hecho una tesis doctrinal sobre la cavitación y sobre el comportamiento de las burbujas en materia de ingeniería industrial, pues a lo mejor puedes ser el autor y es tu tesis y es correcto. Pero si estás haciendo una exposición de derecho o de lo que fuere, me da igual, en la que estás utilizando fuentes, materiales de otros autores, o incluso estás citando artículos que no has elaborado tú, sino una cámara legislativa, Congreso, Senado, etc., evidentemente tú no eres el autor. Y si no eres el autor de un texto, no puedes utilizar la primera persona del singular ni del plural, porque eso está reservado para la autoría. Es el plural de autoría, o la primera persona de autoría. De la misma forma, utilizar la expresión consideramos que, venimos diciendo que, entendemos que, está reservado para el Papa y para el Rey. Es lo que se conoce técnicamente hablando como plural majestático. Y esto no me lo invento yo, sino que lo podemos ver en las reglas que ha aprobado la Real Academia. A ver si encuentro la portada del libro para enseñaros la portada del libro de la Real Academia. El libro de estilo de la justicia. Repito, son reglas de la Real Academia Española. Además, ahí se nos habla de otras muchas fórmulas. Se habla de cómo hacer correctamente las expresiones. Es mucho más denso que lo que daría de sí este vídeo. Existe, por otra parte, otro conjunto de reglas para las referencias y citas que nos da una asociación norteamericana de psicología. Y diréis, ¿qué tiene que ver el mundo de las oposiciones con la psicología? En algunas ocasiones mucha, porque efectivamente son materias que dan lugar a convocatorias de oposiciones. Pero hay, por ejemplo, otras oposiciones que no guardan ninguna relación con la psicología en cuanto al contenido. Y sin embargo, sí que es importante saber que existe una asociación, que es esta mencionada anteriormente, la APA, es un acrónimo, son las siglas de American Psychologist Association. Mi inglés es el de Peppa Pig, me lo vais a tener que perdonar. Pues esta APA tiene ya la friolera de cerca, todavía no llega, creo, de un siglo de antigüedad, y ya desde un principio sintió la necesidad de establecer una serie de reglas, pautas, normas, códigos, sobre cómo, sobre cómo hacer la cita de los textos bibliográficos, de los artículos de investigación científicos, de tesis, y se vino pronto a utilizar como una especie de compendio de prácticas de buen hacer, de forma en la que tendría que hacerse la cita de las referencias bibliográficas, márgenes, y abarcaba muchísimos contenidos. Abarca tanto desde lo que son las sangrías, los marginales, los pies de página, cómo tienen que hacerse, todo. Tiene una cantidad de elementos que es impresionante, de amplio y variado que es. Y pronto se terminó convirtiendo en un estándar que siguieron otro tipo de materias, ya no solamente los de la psicología, de forma tal que estas reglas APA se han venido a convertir en un estándar, en una referencia que se ha exportado y se utiliza en otras materias, incluyendo el derecho. Además ocurrió que hubo un momento en que la asociación APA, consciente de que no tenían reglas propias para la cita de leyes, se pusieron en contacto con otra asociación y finalmente se terminó creando un libro que se conoció como el Blue Book, el libro azul. Blue Book, no sé cuánto, no sé qué. Os ahorro los detalles. Y entonces, de alguna forma, se vino a utilizar por la APA un compendio de estas normas que habían hecho en Blue Book, de forma tal que quedaron incorporadas como si fuesen propias, aunque realmente no eran propias de la APA, pero al final se han venido casi a fusionar. De forma tal que tenemos las reglas APA, tenemos el manual del libro de la justicia que anteriormente os he enseñado, y si os tomáis la molestia de bucear por las páginas web de las más influyentes y prestigiosas universidades, vais a ver como también en alguna ocasión hay algún artículo al respecto que hace referencia a esto que digo. Por lo tanto,
No se trata de una innovación, no se trata de algo que a mí me ha dado por decir que es así, no se trata de algo que yo haya sacado de la chistera. Quiero decir, esto está documentado, es científico y tiene muchísimos años. El hecho de que no exista mayor proyección, el hecho de que no se conozca, pues obedece tan fácil y sencillamente como al hecho de que cada vez las formas se van relajando más y cada vez pues efectivamente vamos perdiendo el rigor y la exigencia en todos los terrenos de la vida, como no podía ser de otra forma en el de la correcta cita de artículos y de leyes. Dicho esto, entrando en materia, por no extenderme mucho, otro día podríamos hablar sobre cómo hacer la cita de leyes directivas de la Unión Europea, que sobre también esto se ha pronunciado la Oficina Europea de Publicaciones, pero por no extenderme mucho y en concreto sobre lo que me preguntaban en YouTube sobre cómo citar, por ejemplo, el artículo 149, y ahora voy a poner comillas, ¿vale? Voy a poner comillas y cara de circunstancia. 149.1.13. Y he puesto cara de circunstancias y lo he enfatizado y he hecho un poco de teatralidad, porque el punto no se dice. ¿Y qué nos dicen todas estas reglas sobre cómo se cita un artículo? Pues se hace siempre de la siguiente forma. Hay que tener en cuenta que una cosa es escribir y otra leer. Cuando lo escribes, en efecto, sigues la secuencia que anteriormente he dicho. Primero el número del artículo, 149. Escrito, después va el punto. Escrito, después va el ordinal o el numeral, lo que haya. Sin embargo, cuando lo citas, cuando lo hablas, cuando lo lees, a mi modo de ver, no queda tan correcto decir 149.1.13, que creo que no es la forma más elegante, jurídica y depurada, sino decir el número 13º del apartado primero del artículo 149. Fijaos que lo he hecho a la inversa. 149.1.13 y hablado es al revés. Empezamos de menos a más. Viene primero el numeral, o el apartado, o el párrafo, lo que sea, el 13º. Luego va el apartado primero y luego lo último que se cita es el artículo 149. Entonces, se diría el artículo 149.13.1.13 de la Constitución escrito. Y se diría hablado el numeral 13º del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española indica que... ¿Vale? Esa sería la correcta forma de decirlo. ¿Qué ocurre? Que en este caso concreto me pusieron un ejemplo quizás que se salió un poco del guión. Porque el artículo 149, si no me fallara la memoria, es, junto con el 148, el que se dedica a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y es un listado larguísimo. Y no suele ser lo habitual, aunque es cierto que en el Código Penal, entre otros, o en la ley de enjuiciamiento, o en la ley reguladora de la jurisdicción social, y por supuesto la ley 39 de 2015 que anteriormente mencioné, a veces nos encontramos unas enumeraciones que son brutales y exhaustivas. Y ocurre que el legislador no siempre es el mismo. Unas veces gobiernan unos partidos y el Congreso está compuesto de una forma, otras de otra. Muchas veces hay mayor o menor rigor técnica detrás de la elaboración de una ley. A veces los trabajos parlamentarios son mejores que otras. A veces las leyes tienen más trabajo y otras menos. Entonces no siempre el legislador sigue los mismos criterios. En las leyes modernas incluso podemos observar que les ponen títulos a los artículos cuando antes eso no era frecuente. Así ahora, por ejemplo, te puedes encontrar el artículo 1 de la ley no sé cuántos que te dice ámbito de esta ley, u objeto, o definiciones. Y antes, por ejemplo, una constitución no te dice ninguna de esas. Te encuentras el artículo tal cual y no ves que el artículo tenga un título que describa su contenido. ¿Con esto qué quiero decir? Que las leyes varían mucho en función del tiempo y sus circunstancias. Y te puedes encontrar con una ley, en este caso la ley de leyes, la Constitución Española, la norma suprema, la Carta Magna, que tenga el 149 y luego haya seguido la técnica de apartados y luego vayan números ordinales, es decir, ordenados por primero, segundo, tercero, en cuyo caso se plantea otra dificultad. Y es que cuando tenemos el apartado, y a su vez dentro del apartado hay diversas enumeraciones, se plantea una duda, que es la que me trasladaban en este caso. Y si tengo 39 números dentro de la enumeración del apartado, ¿tengo que decir el 39º? Claro, en puridad de conceptos, para hacer las cosas extraordinariamente bien, pero extraordinariamente complejas, sí. Sin embargo, aquí yo que creo hay que relajarse y aquí en efecto se puede dispensar de esa obligación de decir el apartado 32º el número 32º del apartado primero del artículo 149 se refiere a... Creo que de hecho el artículo no tiene 32º. Ya, esto lo he utilizado yo como licencia, ¿vale? Vamos a ver el artículo hasta dónde se queda. Creo que eran veintitantas lo que tenía. Efectivamente, tiene 22. Pero, efectivamente, el 21º del apartado tal. Dice, bueno, no. Sanidad e higiene. No hace falta. Hay con que digas el número 21, ahí sí puedes decir el número 21.
Y es que aquí viene otra regla básica. Aparte de la del orden que hemos mencionado, recordad, los puntos no se dicen, las barras no se dicen, solamente se escriben y se leen, pero no se hablan. Lo siguiente es ir siempre de más a menos, artículo, apartado o párrafo y la relación que va dentro, y cuando se lee, cuando se redacta oralmente, al revés, cuando se canta oralmente, al revés. Empezamos de menos a más. Empezamos por el número, seguimos por el apartado del párrafo y ascendemos hacia el artículo, ¿vale? Siempre a la inversa. Pero aparte de eso hay otra regla. ¿Qué ocurre cuando un artículo como este que os digo, el 149, tiene esa retahíla de hasta 21 o 22 números? Habría que estar todo el rato primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta 22º. Pues no. A partir de aquí yo creo que es lícito utilizar otra fórmula, y en este caso es factible decir el número 20, aunque en puridad de conceptos sería el número 20 o el ordinal 20. Aquí estaría dispensado el que redacta, el que canta, y podría decir el número 20. ¿Vale? Aquí no es tan incorrecto, aquí no hay una falta de forma, esto no es criticable, esto ya sí que es por flexibilidad de la redacción y del cante. Lo mismo ocurre cuando son letras. Hay veces que los artículos, en vez de llevar un listado de primero, segundo, tercero, lo que llevan son letras. Así, el apartado primero del artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dice: los juzgados de lo social conocerán de las siguientes materias: A, de los litigios que se promuevan entre trabajadores y empresarios o los que puedan afectar, bla, 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 bla. B, y ya va por letras. La dificultad que implica el A, el B, el C, el D. I, los procesos sobre tal. N, procesos en materia de seguridad social. Al final se termina convirtiendo en un artículo extraordinariamente difícil y complejo en todos, porque si además tienes que memorizar es el 2, el 1, la A, la B, la C, la D, claro, aquí ya no te puedes escapar diciendo, en vez de decir primero voy a decir 1, en vez de decir decimosegundo voy a decir 12, no, aquí es K, L, M, se complica, se complica. Ojo que esto ya son palabras mayores. Pero bueno, a otra cosa que quería mencionar, y con esto ya acabo para que el vídeo no quede muy largo, sobre esta correcta cita. Hemos tenido una regla básica, ¿vale? Quiero repetirla para que nos quede, porque esta quizás sea la más importante. Primero, se lee en orden inverso, pero además, cuando se trata de los apartados y de los párrafos, van en ordinal, que no en numeral. No os voy a decir la diferencia que hay entre ordinal y numeral. El ordinal es un orden, es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, es decir, los romanos, para que nos entendamos, es decir, el primero, el segundo, como si fuese un podio. Mientras que si se trata del artículo y no del párrafo o del apartado, es decir, el número del artículo, ese siempre es en numeral. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que una norma con muchos artículos, como por ejemplo pueda ser la Constitución Española, excuso decir el Código Civil con sus 1900, creo que son 76 artículos, no podrías decir en romanos o en ordinal el 1976, sería horroroso. Cuando estás citando mucho una exposición, pues no puedes andar diciendo eso. Es que llega un punto a partir del 10º en que es muy difícil. Entonces eso queda reservado para los apartados y para los párrafos. Y si quieres, las relaciones que hay dentro de los párrafos y los apartados. Pero lo que es el artículo 111, el 111, 112, para los artículos en sí siempre se utiliza el número 111, 112. Para el apartado, en caso de que el artículo tenga apartado, es decir, lo que se representa visualmente como un punto, cuando hay un punto es un apartado, cuando no hay puntos en la separación son párrafos, esto también es una diferencia importante. Para los apartados y para los párrafos se utiliza la expresión ordinal, primero, segundo y tercero. Ejemplo, aquí veis el 111 de la 113 de la Constitución Española. Si os fijáis, el 113 tiene 4 apartados. Pues esto sería el apartado cuarto del artículo 113. Si lo escribes, tendrías que escribir 113.4. Pero si lo cantas, si lo redactas, perdón, si lo estás recitando o cantando, sería el apartado cuarto del artículo 113. Y así habría que decirlo. Seguidamente se va a hacer referencia al apartado cuarto del artículo 113 de la Constitución Española. Eso es lo que dirías. Si lo escribieses en el examen escrito, en tu caso, dirías 113.4. Mucho más fácil, mucho más rápido y nos quitamos de lío, lo admito. Pero si estás haciendo un examen y yo creo que tiene que imperar la puesta en escena, que es tan o más importante que el contenido, sería, por otra parte, el apartado cuarto del artículo 113 de la Constitución Española señala que, y esa es la correcta cita, ha sido de menos a más, del apartado al artículo, subiendo, el apartado lo has hecho con ordinal, es decir, cuarto que no que 4, y el artículo sí lo has dicho con número, el 113.
Ocurre otra cosa que también veo con bastante frecuencia en la práctica, que cuando estamos cantando artículos que tienen una numeración baja, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Española, es muy frecuente decir, el primer artículo de la Constitución Española, bueno, no es del todo incorrecto. Lo que ocurre es que yo creo que al final es más fácil tener siempre unas reglas a las que asirte de forma fija para evitar meter la pata. Porque imagínate que empiezas a cantar del 1 a, yo que sé, el 10 del Código Civil. Empiezas con el 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Apartado segundo. Carecerán de validez de las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Y sigues. Y te vas al artículo 6. Entonces, claro, llega un punto en que ya puedes ir metiendo la pata y es más fácil decir 1, 2, 3 para hacer referencia al artículo que ir por el primer artículo, el segundo artículo, el sexto artículo del Código Civil. A mi modo de ver esto es incorrecto. Es el artículo 1 del Código Civil, el artículo 2 del Código Civil, el artículo 3 del Código Civil, el apartado primero del artículo 3 del Código Civil establece las reglas básicas en materia de la interpretación de las leyes, que dice que las leyes se interpretarán según el contexto en relación con... Ahora lo estoy cantando de memoria, hace mucho que lo estudié, igual no es así, pero bueno, la puesta en escena, ¿veis? El apartado primero del artículo 3. Es lo que quería yo transmitiros. Y bueno, pues aquí queda esto. Sé que esto da para mucho y daría para mucho más porque además luego está cómo citar las leyes, las abreviaturas, las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Es decir, esto da para mucho y mucho y mucho, pero si no, el vídeo quedaría muy largo y ya tendremos ocasión de hablar esto largo y tendido. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Abrazos.